de onda completa. ¿Están viendo aquello? Sí, ingeniero, se ve. Ok, ahí vamos a continuar la primera parte, un repaso rápido, y luego continuamos con el avance del tema. Bien, hasta aquí lo que hicimos es un rectificador de media onda. Hemos colocado un transformador en cuyo secundario hemos interconectado un diodo y una resistencia de carga. Lo que nos ha hecho el diodo es, por la forma como hemos conectado, que en el semiciclo positivo de la tensión de alterna en el secundario del transformador, ese semiciclo positivo polarizó en forma directa el diodo y ese hecho hizo que circulara una corriente por la resistencia de carga. Es decir, transformó nuestra forma de onda que era senoidal en una forma de onda pulsiva, que tenía componentes en un solo semiciclo. En este caso, el semiciclo positivo, puesto que en el semiciclo negativo el diodo se polarizaba en forma inversa y se comporta como un interruptor abierto, no circula corriente, no produce caída de potencial en la resistencia de carga. Entonces, habíamos mencionado que de nuestra forma de onda completa durante los 360 grados eléctricos, compuesto por ambos semiciclos, que se encuentran a ambos lados del eje de tiempos con el mismo valor, produce, según el desarrollo de la serie de Fourier, produce un valor medio igual a cero. O sea, no tiene componente de continuo. Pero esta forma de onda pulsiva, haciendo el mismo desarrollo en la serie de Fourier, se encuentra que la forma de onda que se desarrolla tiene una componente de continua, una componente fundamental, es decir, de la misma frecuencia que la componente de alterna en el secundario del transformador, y una serie de armónicas cosenoidales, armónicas pares, crecientes en frecuencia y disminuyen en cuanto a amplitud se refiere. Entonces, de eso está conformado esta forma de onda. Entonces nos dice que lo que hizo al momento de recortar un semiciclo el diodo es además introducirle una componente de continuo. Esa componente de continuo que le introdujo en nuestro circuito toma este valor, que BCC es igual a BM por RL sobre pi por RD más RL. Si nos fijamos en esta ecuación, BM es este valor, el valor máximo de la tensión en el secundario del transformador. Entonces, está en función de esa tensión del secundario. Habíamos dicho, transformador reductor que tenga unos 20 voltios como valor máximo. Ok. Entonces estamos en la idea de que el valor máximo de la componente de alterna está en el orden de los 20 voltios en el semiciclo positivo. Ok. Si por un instante consideramos que nuestros diodos son ideales y el RD tiende a cero, sabemos que de todas maneras que el RD sea distinto de cero, su valor va reduciendo conforme va aumentando la conducción en el diodo. Entonces, RD tiende al valor cero. Si esto fuese cero, entonces aquí me queda, en esta suma me queda RL. Entonces, podemos cancelar el RL del numerador con el RL del denominador. Entonces me dice la componente de continuo que hemos generado está en directa relación con la amplitud de la tensión en el secundario del transformador dividido pi. Y es un número 3.1416, etc. Vamos a suponer 3. Entonces aquí tengo mis 20 voltios, dividido 3, por lo menos tengo arriba de los 5 voltios. ¿No ve? Supongamos en el peor de los casos 5 voltios, que la división de 20 sobre 3 me dé 5. Entonces, me está diciendo
que estoy ya transformando en esos 5 voltios de continua. Entonces, si aquí tengo 20, los 5 voltios de continua van a estar más o menos puestos por acá. Continua quiere decir que no es variable en el tiempo, sino es constante en el tiempo. Entonces, me dice, el diodo me ha hecho esa transformación. Pero además de entregarme esta componente de continuo por la serie de Fourier, me dice, va a tener todavía estas componentes de alterno. Y por la forma de onda, ¿no ve? Me dice, tiene todavía más componentes de alterna que de continuo. Eso ha hecho que nuestro rendimiento teórico, en este caso del rectificador de media onda, llegue al 40%. Y hemos dicho que en condiciones normales es menor que el 40%. Pero supongamos 40%. ¿Qué significa aquello? Significa que del 100% de energía de alterna que recibe en el secundario del transformador, el diodo transforma solo el 40% en componente de continuo. El otro 60% lo tiene que disipar en el medio ambiente como sobreelevación de temperatura. Entonces me dice, más es lo que pierdo que lo que transformo. Eso es lo que me dice este porcentaje. ¿No ven? Entonces, partiendo de esa idea, decimos el rectificador de media onda, si bien consigue una componente de continua, su rendimiento es pésimo. La capacidad de transformación es mala. Entonces, no es que desechamos ahora el rectificador de media onda, sino en los circuitos que componen los diodos, hemos dicho, además tenemos rectificadores de onda completa y de 2 tipos. Uno era tipo puente y el otro era de secundario dividido o punto dividido, que hemos llamado. Pero ese secundario dividido tiene que tener una particularidad. ¿Cuál era la particularidad? De que las tensiones que crea en sus 2 secundarios tienen que ser del tipo aditivo. Esa era la idea. Ok, entonces, y hemos presentado nuestro primer circuito de onda completa, ¿no ve? Que en su secundario del transformador me genere tensiones del tipo aditivo. Veamos aquello. Este era nuestro rectificador de media onda, de onda completa. Entonces, y por la forma como nosotros estamos viendo, parece formado por 2 rectificadores de media onda. Porque si miramos esta referencia, este bobinado que es el secundario del transformador, este diodo y esta resistencia de carga acoplados por este elemento común, ahí tengo un rectificador de media onda. Lo mismo si yo miro por la parte inferior, este diodo, esta conexión y esta resistencia de carga conectados en forma común por el elemento de referencia, tengo un segundo rectificador también de media onda. Lo que pasa es que por la forma como conectamos, estamos conectando cátodo con cátodo. Y eso se está uniendo a la resistencia de carga. Entonces, para que los diodos puedan trabajar, este transformador, el secundario del transformador, me debe generar tensiones del tipo aditivo. ¿Y qué quiere decir del tipo aditivo? Si en el primario tengo el semiciclo positivo, en los secundarios tengo que tener los semiciclos positivos, pero de la forma aditiva. Entonces, ser aditivo no es poner una tensión en el secundario en ese sentido o en este otro sentido, no, sino es que ambos tienen que tener la misma polaridad, eso quiere decir. Entonces, si es el elemento de referencia negativo-positivo, entonces el cátodo del diodo de 2 se transforma como si fuera una referencia y es negativo-positivo, positivo hacia el elemento común. Entonces me dice, si yo miro por los ánodos de ambos diodos las tensiones, es como que este diodo está tolerando el doble de la tensión en polarización directa. Y este diodo está tolerando el doble de la tensión, pero en polarización inversa, por los signos o las polaridades que tienen estas tensiones inducidas. ¿Eso cómo se logra? Cambiando justo en la mitad del secundario el sentido del bobinado. De esa manera se crean tensiones aditivas. Listo. Entonces eso me garantiza que estos diodos
conduzcan en un solo semiciclo. El diodo de sub1 va a conducir en el semiciclo positivo. En ese mismo semiciclo positivo, el diodo de sub2 va a estar en inversa por esa propiedad de inducir tensiones aditivas. Cuando en el secundario del transformador tenga el semiciclo negativo, entonces el semiciclo negativo se va a inducir así. Entonces me dice, esta es mi referencia negativo-positivo. O sea, lo ha invertido. Entonces me dice, va a ser negativo-positivo, negativo-positivo. El diodo de sub2 va a estar polarizado en forma directa por estas tensiones. El diodo de sub1 va a estar polarizado en forma inversa por la suma de estas tensiones, repitiéndose la condición anterior. Entonces me dice, cada uno de los diodos conduce durante un semiciclo y durante ese semiciclo deja pasar corriente sobre la resistencia de carga en la misma dirección y sentido, creándome esta diferencia de potencial. Pero eso me está diciendo, además, que deja pasar la corriente y su D, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo, siempre creando la diferencia de potencial en RL con la misma polaridad. Nada más sencillo que eso. En eso consistía este rectificador de onda completa, en la que utilizamos dos diodos. Dos diodos empleados cada uno a su vez en rectificadores de media onda. Ok. Entonces, eso nos dice seguramente la forma de onda que se va a crear ahora. Cada uno de los diodos me va a crear esta forma de onda. A ver, entonces, esto lo va a hacer en este semiciclo y este otro lo va a hacer en este otro semiciclo en la que D sub 2 no conduce, rellenándome esta parte. Y lo va a poner en el sentido positivo por la propiedad del secundario del transformador. Cada vez que tengas que explicar un rectificador de este tipo, lo tienes que hacer así, completo. ¿Por qué condiciones que yo tengo que invertir en el secundario las tensiones para que funcionen de esa manera? Entonces, me está diciendo, tú has introducido esta tensión en el secundario, en este caso, en plural, en los secundarios del transformador, una componente de alterno, de valor reducido con respecto al primario, porque los transformadores son reductores. Ok. Entonces me dice, en el semiciclo positivo conduce el diodo de sub 1. En cambio, el diodo de sub 2 en ese semiciclo está polarizado en forma inversa, es un circuito abierto. Por eso que la corriente que entrega el diodo de sub 1, cuando llega a este nodo, ¿no ve?, debería derivarse en una parte hacia el diodo de sub 2 y en otra parte hacia la resistencia de carga. Pero no lo hace hacia el diodo de sub 2 porque aquí tengo una llave abierta, un diodo polarizado en forma inversa. Solo circula por la resistencia de carga. De igual manera, solo en el sentido opuesto en semiciclos es para el diodo de sub 2. La polaridad ahora aquí va a ser positivo para el diodo de sub 2 en su ánodo y para el diodo de sub 1 va a ser negativo en su ánodo del diodo de sub 1. Entonces el diodo de sub 1 polarizado en forma inversa, de sub 2 polarizado en forma directa, la corriente del diodo de sub 1 cuando llega a este nodo no se deriva hacia el nodo de sub 1, hacia el diodo de sub 1, sino sobre la resistencia de carga. Entonces me dice, las dos corrientes tienen la misma dirección y sentido, produciendo diferencias de potencial en RL con la misma dirección y sentido. Entonces eso nos hace entender que estos diodos, los diodos cuando conducen, cada uno a su turno me va entregando un semiciclo, con la diferencia de que el diodo de sub 2 ha invertido la tensión y es como que me estuviera entregando un semiciclo positivo a partir de este que era negativo. Clarísimo. Entonces, esta forma de onda me hace circular constantemente corriente sobre BR con la misma dirección y sentido, produciéndome esta polaridad. Ahora, si yo tomo este rectificador de media onda, entonces este diodo de sub 1, no está el diodo de sub 2, de sub 1, no está el de 2, de sub 1. Solo para D sub 1 me va a crearse este valor medio. En el mejor de los casos, BM sobre pi. ¿No ven?
Ok. Ahora, en el otro semiciclo, cuando está el diodo D sub 2 conduciendo, el diodo D sub 1 conduce. D sub 2 no conduce, D sub 2 conduce. Entonces me dice, este diodo D sub 2 me va a introducir una tensión de continua de este valor, Bm sobre pi. Entonces me dice, como las tensiones están en serie, aquí va en serie ya, ¿no ven? Entonces me dice, las tensiones para B0 están yendo en serie, entonces en tensiones va a ser la suma de las tensiones de continuo. Entonces, es obvio que pensemos, me va a salir el doble de este valor. Ajá. Y eso es lo que hemos ido viendo. Esto es para nosotros un repaso. Entonces aquí estamos poniendo las dos condiciones, ¿no ven? En el semiciclo positivo de B sub I, ¿no ven? Se polariza en forma directa D sub 1 y se polariza en forma inversa D sub 2. D sub 1 conduce corriente, D sub 2 no conduce porque es un circuito abierto. Y en este otro caso, exactamente al revés. Se polariza el diodo D sub 2 en el semiciclo negativo, se polariza el diodo D sub 2 en forma directa, el diodo D sub 1 en forma inversa, conduce corriente a través de RL de valor I de 2 en el mismo sentido y dirección que lo que creó la corriente I de 1. Entonces, esto está ratificando esta forma de cómo funciona el circuito. Entonces me dice, si nosotros nos colocamos sobre RL, es como que dos veces han pasado corriente I de 1 y corriente I de 2. Entonces, va a producir una diferencia de potencial con la misma polaridad en la resistencia de carga RL, o sea, creándome un B0. Pero este B0 se va a deber a dos corrientes. Por eso, en principio decimos, seguramente va a ser el doble de esta tensión. Veamos nuestros cálculos cómo van a ser. Entonces, para eso hemos dicho, generamos en el secundario del transformador esta forma de onda. Esta forma de onda, después de los diodos sobre la resistencia de carga, me genera esta forma de corriente. Estas corrientes van a generar la misma forma como diferencia de potencial, como tensiones sobre la resistencia RL. Y para eso empezamos a considerar, por ejemplo, esta es la tensión aplicada en el secundario del transformador B sub I igual a Bm seno de omega dt. Este seno tiene los 360 grados eléctricos. Ok. En el semiciclo positivo, este B sub I es este valor, entonces me va a hacer conducir un diodo y ese diodo además me va a producir caída de potencial dándome B0. Por lo tanto, se va a producir la suma B sub D más B0 igual a B sub I. Entonces, ahí tengo que empezar a considerar estas tensiones, en principio, en cumplimiento de esta ley. Ok, entonces, ahora decimos, esta B sub D se va a producir como caída de potencial en la resistencia dinámica del diodo D sub 1. Entonces, aquí ya, igual que en el rectificador de media onda, estamos diciendo, todas las condiciones de los diodos son ideales. ¿Cuáles? El B de gamma, 0, la corriente inversa de saturación, 0. Lo único que estamos considerando por ahora es que su resistencia dinámica no es 0, es diferente de 0. Y en ella se está produciendo la caída de potencial debido a la corriente del diodo, creándome este B sub D. Ok, que es la tensión sobre el diodo. En cambio, en la carga me crea B0 igual a I de 1 por RL. Esto a las claras me está diciendo es debido al diodo D sub 1. Ok. Exactamente de la misma manera, con el mismo sentido, por la propiedad del secundario del transformador, el diodo D sub 2 me está creando esta tensión. Entonces, una persona colocada sobre RL permanentemente está recibiendo corriente pulsiva en el semiciclo positivo. Me dice, se está produciendo una doble caída de potencial en RL. Claro, nosotros al principio es nuestra interpretación. Veamos qué es lo que nos van a decir los cálculos. Ok, para eso consideramos esto. Vamos a utilizar los mismos diodos. D1 va a ser igual al D2. Ok, por lo tanto es
se supone que el R de 1 va a ser igual al R de 2. Y en vez de presentarlo como corrientes diferentes, lo voy a presentar como corrientes iguales. En vez de presentar como resistencias dinámicas diferentes, lo voy a presentar como una sola resistencia dinámica en cada caso. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener esta relación, que es la misma relación. Si de aquí despejamos la corriente del diodo, me está diciendo sobre el diodo, voy a tener esta I sub D igual a P sub I sobre RD más RL. ¿Cuál es la diferencia? Que esta corriente tiene componente para el semiciclo positivo y para el semiciclo negativo, que se ha transformado en positivo por la propiedad del secundario. Tiene el doble de esta corriente, por esa propiedad. Encima me dice, esto seguramente tiene alguna diferencia. Y todas las ecuaciones después son exactamente las mismas. I sub D era igual a Bm sobre RD más RL. A este cociente que hemos llamado IDM, el valor máximo de alterna que me entrega el diodo, multiplicado por la varianza. Pero esta varianza tiene un solo componente, solo semiciclos positivos, a partir de esta varianza que tenía componentes en ambos semiciclos y con diferentes signos, obviamente. Ok. Entonces, lo mismo estamos llamando a este valor, que es este cociente, el valor máximo. IM o IDM es exactamente lo mismo. Ok. Entonces me dice, yo la ecuación de los diodos los puedo escribir de esta manera. Aquí entre paréntesis yo debería anotar, pero eso lo vamos a hacer después. El seno de omega de t tiene componentes solo en el semiciclo positivo. Si no hago esa aclaración, a esto parece exactamente igual a esta variación. A ver, no hay diferencia. Ok, y aquí vamos a escribir. Ahora, nos adelantamos un poquito en el recordatorio, en el repaso, queremos decir, es la tensión aplicada en el secundario del transformador. En un rectificador de media onda yo tenía esta forma de onda, tenía un valor medio que ya hemos mostrado, que es Bm sobre pi, aproximadamente, un poquito menos, pero no importa, Bm sobre pi. ¿En qué es menos? Tenemos ahí una componente divisoria, además, ¿no ve? RL sobre RD más RL. Ese es un divisor potenciométrico de tensión. Ok, entonces me dice, esta forma de onda, la que tiene los dos semiciclos, tiene en su desarrollo en serie de Fourier va a tener este valor medio cero. Solo va a tener la componente fundamental y todas estas armónicas pares del tipo cosenoidal. Entonces, al modificar esta forma de onda haciendo su desarrollo, voy a tener un valor medio diferente de cero, la fundamental y todas las armónicas para el rectificador de media onda. Eso es lo que hicimos. Esto hemos visto. Ok. Y estos coeficientes han sido calculados. No todos, los que son los que necesitábamos para nuestro propósito. Entonces, luego te dice, no, pues ahora tu forma de onda es esta. Entonces, es obvio que nos imaginemos que el desarrollo en la serie de Fourier para esta forma de onda va a ser diferente que para esta. Y es lo que vamos a mirar. ¿En qué va a ser diferente? Después de hacer esa conclusión de la serie de Fourier, que es un tema matemático, ¿no ve? Además estamos mostrando que circula corriente eléctrica, si vos te fijas, es como decir en los 360 grados eléctricos, pero siempre generándome diferencia de potencial con la misma polaridad. Eso es lo de diferente que hemos hablado del rectificador de media onda. Ok, y esto es lo que vamos a concluir ahora. Entonces me dicen, mi ecuación era B0 igual a I sub D por RL, la diferencia de potencial sobre la resistencia de carga. Entonces, con la anterior ecuación, la diferencia está en este RL. ¿No ve? Me aparece el RL, entonces ahora sí, es el valor máximo para tensiones. Ahora vamos a ver, esta es la tensión que vamos a transformar. Entonces entramos a interpretar. Para omega de t entre 0 y pi es cuando conduce el diodo de sub 1 y el diodo de sub 2 se polariza, se dan estas dos condiciones. El diodo que conduce
que se polaricen directa me entrega esta corriente. Y el diodo D sub 2, su corriente es cero. Entonces me está diciendo, esta componente seno de omega de t tiene una sola porción. Eso tengo. Y esto ya me está diciendo en forma clara. Va a ser diferente de cero solo en este periodo. ¿No ve? En ese mismo periodo, la corriente del diodo D sub 2 es cero. Ok. Entonces, por lo tanto, si yo relaciono con esta ecuación, estas van a ser las corrientes que tengo del diodo D sub 1 y voy a tener su valor máximo así, Pm sobre R de más RL, reproduciéndose una parte de las condiciones en las que desarrollábamos esta serie. Ahora, para la otra parte, dice, cuando el periodo omega de t está entre pi y 2pi, las cosas pasan exactamente al revés. El diodo D sub 1 se polariza en inversa, en cambio el diodo D sub 2 se polariza en directa. Este va a tener una sola componente. La diferencia es que esa componente está en el semiciclo positivo. Es como que le ha invertido. ¿Quién lo ha hecho? La propiedad del transformador. Ok. Entonces, fíjense, las ecuaciones que obtenemos son exactamente los mismos en ambos casos. Entonces, de ahí es que decimos, oye, nos olvidamos un momento, me da este valor y me da este valor. Individualmente es como la de un rectificador de media onda. Sí, señor. Entonces, si nosotros hacemos el desarrollo de la serie de Fourier, seguramente me va a dar algo diferente a este. Entonces, cuando hacemos ese desarrollo, en cumplimiento de lo que has aprendido en matemáticas, te da esta serie. Y en esta serie, lo primero que observas es, aquí no hay la componente fundamental. ¿Por qué decimos fundamental? Porque esta forma de onda produce esta varianza. Esta es la fundamental en seno de omega de t. Tiene la misma frecuencia. Entonces esa es la componente fundamental. Esta es la segunda armónica, cuarta armónica, sexta armónica. Aquí ya no hay la fundamental, lo he eliminado la fundamental. Pero mira, te ha producido una componente de continuo del valor doble. La segunda armónica es del valor doble. La cuarta armónica es del valor doble. La sexta armónica es del valor doble. Solo compara estas dos series. Son del valor medio. Conclusión. Me dice, se produce valor medio del doble de su valor para esta forma de onda que la que se obtuvo para el de media onda. Entonces uno dice, parece que estamos encaminados en nuestras conclusiones. Mostramos nuestro circuito, estamos en esto, nos copiamos la forma de onda, es lo que me están produciendo estos diodos, pero aquí, esta forma de onda se está produciendo acá. Estoy después de los dos diodos. Y eso que está produciéndose aquí está produciéndose sobre la resistencia RL. Esta es nuestra diferencia. Entonces, cuando miramos, decimos, hacemos el cálculo de la integral, entonces la integral va a ser de 0 a pi para el diodo D sub 1 más la integral de pi a 2pi para el diodo D sub 2. Si resuelves esa integral te va a dar el doble de la corriente. Me apareció este factorcito 2 que antes no había. Entonces, como yo esta tensión solo tengo que multiplicarlo por RL para tener la tensión BCC, multipliqué por RL, tengo 2B. Para la potencia tengo que multiplicar esta corriente por esta tensión. Y es obvio, cuando multiplico me va a dar 2 por 2, me va a aparecer este factor 4. Todo el resto son exactamente igual al de media onda. Entonces, tú puedes deducir de la misma forma como lo hemos hecho para el rectificador de media onda, para este rectificador. Esos cálculos de integrales trigonométricas, tú lo sabes hacer. Lo has aprendido en la materia de matemáticas. En ciertas ecuaciones nosotros estamos escribiendo casi directo, pero estamos aplicando las mismas definiciones que hemos aplicado para el rectificador de media onda. Solo que aquí la integral ahora antes era solo de 0 a pi, ahora la integral es de 0 a pi y de pi a 2pi y encima aditivo. Ajá. Entonces, eso nos está diciendo, estamos generando el doble de la potencia de continuo. Ok. Calculamos la potencia de alterno. Esta es la potencia de alterno. PSA. ¿Cómo lo hemos calculado? Y el valor eficaz, pues.
Y hemos tenido que hacer la raíz cuadrada de igual forma, ¿no ve? Con la misma expresión, solo que la integral ahora es de 0pi y de pi a 2pi. Por eso me dan ese tipo de expresiones. Entonces, cuando yo tengo aquí la continua y tengo la alterna, puedo definir el rendimiento. Así lo hemos hecho en el rectificador de media onda. Y aquí nos fijamos en la ecuación que obtenemos. Si este RD es de un valor reducido, tiende a cero. Esto va a ser cero. Entonces me está diciendo el rendimiento va a ser el 81%. Es el doble del rendimiento anterior. Entonces uno dice, del 100% de energía recibido en el secundario, el 80% de esa energía lo estoy traduciendo en continuo sobre la resistencia de carga. Entonces, por fin tenemos una máquina